Como dijo, parafraseando, digamos, a un célebre político, tenemos que dejar 2 años de hablar de inteligencia artificial, eh, lo cual es un poco contradictorio porque ahora en los próximos 10 minutos voy a hablarles sobre inteligencia artificial. Pero bueno, Galeano decía que hay que abrazar nuestras contradicciones, así que vamos a abrazarlas. Primero me quiero presentar, mi nombre es Augusto Salvato, yo no soy para nada un hater de la inteligencia artificial, de hecho trabajo en estos temas hace 6 años acompañando a organizaciones en sus procesos de adopción estratégica de inteligencia artificial. Y en los últimos años, algo que estuvimos viendo es que las conversaciones públicas sobre inteligencia artificial crecieron un montón. O sea, la inteligencia artificial está en todos lados, está en los eventos, está en las conversaciones de sobremesa, está en conversaciones con nuestros equipos, está en nuestras organizaciones. Y esto de hecho no es percepción mía. Acá hay una fuente muy clara sobre esto, que son las búsquedas de Google, en Google, del término de búsqueda de inteligencia artificial, que si se fijan a partir de más o menos noviembre, diciembre del 2022, empezó a crecer, pero estrepitosamente. Al punto de que hoy estamos hablando de inteligencia artificial en todos lados. Y quizás estas conversaciones que estamos teniendo no son las mejores conversaciones. Acá les traje un pequeño ejemplo, un pequeño recorte. Lo único que hice fue poner inteligencia artificial en noticias de Google. Y me aparecen noticias como, por ejemplo, los médicos dijeron que iba a morir, pero la IA le salvó la vida, ¿no? ¿Es capaz la inteligencia artificial de reemplazar trabajadores en 2025? ¿Cómo serán las escuelas del futuro según la inteligencia artificial? Tengo un pequeño spoiler para ustedes: la inteligencia artificial no tiene ni la menor idea de cómo salvarle la vida a las personas, ni tampoco de cómo van a ser las escuelas del futuro. Esto básicamente es muchísimo clickbait. El término inteligencia artificial genera mucho interés y muchas conversaciones, y lo que estamos viendo es que esas conversaciones no son siempre las mejores. Y ahora vamos a ver qué problema tiene esto, porque esas malas conversaciones muchas veces vienen asociadas con malas adopciones. Y lo que hoy estamos viendo, a pesar del hype, es que estas herramientas de inteligencia artificial generativa no están sirviendo para aportar el valor que deberían aportar por el potencial que tienen en las organizaciones. O sea, la mayoría de los estudios serios sobre la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones, lo que nos dicen es que nos está costando mucho agregar valor con herramientas de inteligencia artificial generativa. Y acá estoy haciendo una pequeña digresión, porque me estoy refiriendo a herramientas de inteligencia artificial generativa, es decir, todo aquello que genera texto, imagen, video. ¿Sí? Hoy, esto es un informe de Deloitte, no se llega a ver la firma, el 74% de las organizaciones le está costando agregar valor con ella. ¿Eso quiere decir que la herramienta no sirve? No, para nada. Quiere decir que le está costando agregar valor. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque esas malas conversaciones que estamos teniendo sobre inteligencia artificial nos generan una percepción errada, no solamente de lo que es, sino de dónde nos puede agregar valor y para qué nos puede servir. Algunos ejemplos de esas malas adopciones: bueno, una famosa cadena de comida rápida tuvo que sacar su chatbot de inteligencia artificial vendedor, porque empezó a entregar helado de panceta, ¿sí? o helado de patitas de pollo. No sé, capaz que había un nicho ahí. No, lamentablemente no lo vamos a poder comprobar. Una famosa aerolínea canadiense tuvo que hacer lo mismo porque un chatbot le vendió un pasaje a una persona por $1 y se lo tuvo que dar, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando es que nos está costando agregar valor con esta tecnología. La estamos usando probablemente para cosas donde la tecnología no agrega valor, y no la estamos aprovechando para las cosas para las que verdaderamente sirve esta tecnología. Y esto viene asociado a lo que mencionábamos antes, que son esas malas conversaciones, que yo las resumí en estos 4 puntos. Por un lado, esta idea de que la IA es solo ChatGPT, o solamente algo con lo que hablas, ya sea la GPT, Gemini, Claude, Copilot, solamente eso. Otra percepción bastante rara es que la inteligencia artificial es cosa de técnicos. Sí, bueno, vamos a darle al equipo de tecnología que nos incorpore IA a nuestros procesos de negocio. No. Inteligencia artificial es una disciplina de negocio que requiere habilitadores técnicos, pero quien va a saber usar bien estas herramientas y aplicarlas bien al negocio van a ser fundamentalmente las personas que sepan de su negocio. Necesita un habilitador técnico, pero la disciplina es una disciplina fundamentalmente de negocio. Otra mala conversación, otro error muy común es creer que la IA es plug and play. Contrato 20 licencias de lo que sea y entonces mi equipo está haciendo el doble de productivo gracias a esto. Para nada. De hecho, eso es lo que redunda en esas malas adopciones. Y por último, esta idea de que la IA es mi reemplazo laboral, que lo vemos presente en todas las conversaciones. Bueno, si la IA entonces va a hacer esto, que era mi trabajo y el de 5 personas más, ¿qué voy a hacer yo entonces?
Todas estas conversaciones, como decíamos, lo que generan o en lo que redundan, el espejo de esto, son las malas adopciones de inteligencia artificial y lo que hace que la tecnología no agregue valor. Lo cual, repito, no quiere decir que la tecnología no sirva, no quiere decir que la tecnología no agregue valor, quiere decir que la estamos usando mal o la estamos usando de forma subóptima en nuestras organizaciones. Entonces, acá para no venir solamente en formato crítico, quiero primero que se lleven una pregunta, que es ¿qué conversaciones sobre inteligencia artificial estamos teniendo con nuestros equipos de trabajo, con nuestros clientes? ¿Cuáles son las conversaciones que estamos teniendo? Si se parecen a las conversaciones que veíamos antes o si se parecen un poco más a estas que están acá. Y acá quiero traerles 3 conceptos que me parecen interesantes para ver en los próximos 4 o 5 minutitos sobre qué serían mejores conversaciones sobre inteligencia artificial. De vuelta, no por una pureza académica del término, sino porque son el punto de partida de estas mejores conversaciones para lograr mejores adopciones, que en definitiva es lo que queremos. O sea, agregar valor, reducir costos y ganar más plata usando inteligencia artificial. Entonces, 3 puntos importantes. Lo primero, para mí, el concepto de inteligencia artificial genera muchas confusiones. Prefiero hablar de tecnologías MAD. Tecnologías MAD son Machine Learning, aprendizaje de máquinas, Artificial Intelligence y Data. O sea, no podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de datos. Si no tenemos buenos datos en nuestra organización, que estén bien ordenados y que permitan agregar valor, no tiene sentido que hablemos de inteligencia artificial. Lo mismo si no hablamos de Machine Learning. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando solamente de herramientas de productividad, como GPT, Copilot, Gemini. Estamos hablando también de herramientas, por ejemplo, que están en las cámaras de seguridad o en las cámaras que me hicieron una multa la semana pasada, o en cámaras de fábricas, o en cámaras de un shopping, por ejemplo, para identificar qué persona está viniendo y ver qué publicidad me pone. Eso también es inteligencia artificial y eso agrega valor al negocio, a diferencia de otras herramientas que me pueden ayudar a ser un poco más productivo. Entonces, primer punto, para mí, mejor hablar de tecnología PAN. Segundo punto, no hablamos de una inteligencia, la inteligencia artificial o computacional, sino que si queremos hablar de adopción de IA en organizaciones, tenemos que hablar sí o sí de 3 inteligencias. Por un lado, la inteligencia humana, es decir, qué habilidades necesitamos, qué habilitadores culturales, cómo tenemos que cambiar la cultura de nuestra organización para trabajar con estas herramientas. ¿Qué casos de uso son los mejores en este sentido? O sea, la inteligencia decisional. ¿Cuál es el caso de uso correcto? ¿La voy a usar para todo? ¿La voy a usar para algo sí, para otra cosa no? Bueno, acá es donde la mayoría de las organizaciones terminan fallando en la adopción de IA, con los malos casos de uso o por no tener casos de uso. Si tienen todos la mejor herramienta, les di una capacitación a todos, pero no la están usando o la están usando mal. Entonces, ese es el segundo punto. No es una inteligencia, son 3, y cuando yo quiero adoptarlo en organizaciones y se lo doy todo a tecnología y no involucro recursos humanos, no involucro capacitaciones, no involucro a negocio, no voy a tener una adopción de esta tecnología o una buena adopción. Último punto, para cerrar con estas buenas conversaciones, últimamente se está hablando mucho en los últimos 10 años sobre cambio exponencial o la narrativa de la exponencialidad. Básicamente esta idea de que todo está cambiando aceleradamente y el año que viene va a ser el doble de diferente que este año y permanentemente vamos nosotros a estar corriendo atrás de las nuevas tecnologías que van apareciendo. A mí la narrativa del cambio exponencial para las organizaciones mucho no me cierra porque esto invita básicamente al inmovilismo. O sea, si todo cambia todo el tiempo, entonces ¿yo qué hago como organización? ¿Qué tengo que cambiar todo el tiempo? No me puedo organizar, básicamente. Entonces, para mí hay un concepto que me interesa mucho más, que es el concepto de aceleración. Y acá les traigo una imagen que es la siguiente. Imagínense que ustedes ponen una olla de agua a hervir. Básicamente la temperatura va a ir aumentando de 10 a 20, a 30, a 40, a 50 grados, cada vez acelerándose más. Eso es lo que estamos viviendo un poco hoy. Pero lo que sucede en algún momento, cuando pasa de los 99 a los 100 grados, es que cambia de estado. O sea, el cambio, la temperatura se estabiliza, no sigue cambiando aceleradamente o de forma exponencial, pero lo que se produce es fundamentalmente un cambio de estado. O sea, sucede algo totalmente diferente. Ese cambio de estado para mí lo que se representa es en el momento que estamos viviendo, el fin de la modernidad industrial, que básicamente lo que nos invita es a pensar en organizaciones, en Estado, en un sistema educativo, en un sistema laboral, en ciudades, en una estructura de asistencia social totalmente a la que conocemos ahora. No cambiarlo un poquito, no agregar una materia de IA en las organizaciones. Repensar el sistema educativo, repensar nuestros modelos de negocio. De eso se trata un cambio de estado y las organizaciones se sienten muy incómodas frente a esto.
como para tirarles algunas ideas de qué creo yo que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Silicon Valley empieza a adoptar un polémico horario laboral inspirado en China, cambio total de la forma en que entendemos el trabajo. GPT recibe más de 2.500 solicitudes de búsquedas al día. La gente está buscando información en GPT y en TikTok, ¿sí? La forma de buscar información está cambiando, la forma de consumir información está cambiando. Y fíjense esto que interesante, ChatGPT con su shop, con tu checkout y su shop, están haciendo que muchas organizaciones que venden online estén viéndose muy preocupadas frente a cómo vamos a cambiar en el retail. Esto es solamente una pequeña visión de lo que puede terminar cambiando. Para resumir y cerrar, las malas conversaciones tienen que ver con enseñarme a promptear, quiero aprender a hacer prompts, quiero comprar IA, quiero correr atrás de la última tecnología. Creo que las mejores conversaciones empiezan por plantear un cambio de mindset, una estrategia de MAD y no de IA solamente, y un cambio de procesos dentro de las organizaciones. Creo que esto es lo que tenemos que hacer si queremos empezar a adoptar esta tecnología seriamente. Espero que les haya servido. Un placer estar acá. Muchísimas gracias.